Bueno, recién voy a dar un ejemplo. Como siempre me fui a la cocina y me di cuenta, pucha, tendrías que haber dicho eso porque lo explica muy bien. Este es un ejemplo que cualquier persona hoy en día va a poder entender en cuanto a cómo explica y cómo se refiere a lo que acabo de grabar, acabo de decir. El caso de un país en algún momento diseña, se independiza o se regenera y diseña su forma de gobierno. Tenemos una forma de gobierno elegida por, digamos, bien que mal, elegida por la totalidad de la población, y esa forma de gobierno está configurada en distintos sectores. Lo que administra lo comercial, lo que administra lo industrial, las relaciones exteriores, la educación, el sector de la salud. Entonces, un pueblo entiende en el sentido orgánico, espacial, tridimensional, su futuro, su destino, en manos de cómo lo manejará y cómo se comportará este gobierno, y comienza a comprenderlo. O sea, los principios que tenemos en el sector educativo son estos y los otros. Que todos los niños tengan escuela primaria, que toda persona pueda acceder a la universidad, etcétera, etcétera. Los métodos universitarios vendrán de acá, serán de allá, se modernizarán de tal manera, etcétera. Ahora, lo que estamos viendo, por ejemplo, en la Argentina, y en Estados Unidos en particular, en Estados Unidos de una manera tan alevosa que yo cuando veo la televisión miro esto, yo a veces no puedo creer, es algo como que no se ven a sí mismos, no se ven lo que están, cómo se están comportando. Y en Argentina hace poco también lo que llamamos la grieta, esta división de peronistas contra peronistas. En Estados Unidos es conservadores republicanos que progresistas democráticos. ¿Qué pasa acá? Bueno, vemos un ejemplo perfecto de lo que le pasa a la mente humana. O sea, en realidad lo que deberíamos tratar de hacer o sea, lo que nos compete hacer es ser inteligentes con respecto, inteligentes quiere decir conocedores, poder darnos cuenta cómo debe funcionar este aparato gobernativo que tenemos para nuestro país y cómo afectarán sus distintas funciones la distinta gente, y en el caso, bueno, la mayoría de los países, los distintos partidos políticos. Los distintos partidos políticos tienen sus filosofías. Ahora, en algún momento, quizás no hace tanto tiempo, me parece que cuando yo era niño era un poco así, el pueblo tenía la capacidad, la gente por lo general, la Argentina era muy polémica, y podíamos hablar de políticos, por ejemplo, un político que maneja el sector de la salud como si fuese un socialista, pero en realidad es un radical. Y que esta persona no se alinea ¿qué le pasa a este? A ninguna filosofía de partido, sino que quiere obtener esto del sistema educativo y tiene estas metas y todo en referencia a cómo va a funcionar nuestro aparato gobernativo. El pueblo analizaba y veía cómo eran las distintas, cómo iban a rendir las distintas personas o los distintos partidos políticos que gobernaban sus distintos sectores, y por ahí te dirían algo tipo, para el sector comercial realmente tendríamos que tener, nos convendría alguien, qué sé yo, más de tipo de ideas progresistas, de un partido de los trabajadores, mientras que para, qué sé yo, para el sector industrial, hagamos de cuenta, por decir cualquier cosa, nos convendría más un peronista. Y quizás como presidente lo que sería mejor uno qué sé yo, un independiente
que esté alineado con las potencias, y yo pienso lo contrario, pero tanto para dar un ejemplo, con las potencias de Europa. Entonces, ese sería un pueblo que su primera preocupación es el funcionamiento del gobierno y cómo lo van a hacer funcionar todas estas distintas influencias, estos distintos aparatos organizados, estas distintas personalidades humanas. De ahí nos hemos ido a básicamente una pelea entre dos bandos, izquierda-derecha, socialistas, capitalistas liberal, digámoslo. Eso parece ser lo que está en este momento absorbiendo el pensamiento de la mayoría de los pueblos en Occidente. ¿Y esto por qué se ha puesto de esta manera? Porque en algún momento la intensa y masiva influencia mediática que el idioma inglés ejerce en el occidente hace 100 años, viene con paciencia el idioma inglés, sin culpar a Inglaterra, Francia, qué sé yo, todos los que utilizan el idioma inglés para fines políticos de diseminación de ideas, básicamente vienen entrenando al occidente a ver las ideas marxistas, todo lo que es Rusia, lo que ha hecho China, lo que es el comunismo, que siempre dictadores malos, fallidos, no sirve, fracasa, sin hablar si realmente, si es así o si no es así, si se puede realmente siquiera identificar aisladamente un tal fenómeno socialista y si no será en realidad el marxismo y socialismo un movimiento evolutivo en la política, algo que empezó a comprender ciencias humanas, sociológicas, psicológicas, que dijo, miren lo que le pasa siempre al ser humano. Cuando tiene poder, concentra el poder en unos pocos y crea clases de sirvientes industriales que nunca llegan a lograr todo el poder que tienen los pocos en la cima de la montaña. Entonces, el marxismo, el socialismo en realidad se estaba dando cuenta de algo que le pasaba a la mente humana, que se relaciona mucho a lo que expliqué anteriormente. A, paralelamente, además de lógica y la mente analítica y lógica lineal y polarizada, digamos, en relación inestable con la mente orgánica, espacial, tridimensional, de alguna manera, estas dos no sé si se superimponen, o esta parte nunca, no la desarrollé bien todavía, pero también existe en la mente del ser humano una conciencia colectiva de su especie, o sea, lo que yo como ser humano, por lo tanto, lo que cualquier otra persona igual a mí, que también es ser humano, lo sé con certeza, va a querer eso. Si a mí me gusta el dulce, una fruta dulce, estoy casi seguro que a otro ser humano también le va a gustar. Le hace bien el calor y le hace mal el frío. Bueno, la mente colectiva tiene inteligencia y razonamiento y tiene además una palpable conciencia de la importancia y la presencia del colectivo. Y está la mente del individuo. Las dos cosas, individual, o sea, yo porque yo quiero, yo voy a agarrar, yo voy a hacer. Las dos mentes existen simultáneamente en el mismo cerebro, pero tienen dos formas distintas. Esto es distinto a lo que expliqué antes. No hay un problema de inestabilidad o antisimbiosis, obligados a estar juntos, ni nada por el estilo, como expliqué anteriormente. Es algo que es mucho más íntegro, o sea, es como que la evolución crea el colectivo, lo social. Crea siempre pluralidad, no sale a crear un prototipo y después hace la colectividad. Nosotros inventamos eso, ¿no? Con el individualismo, después pensamos que todo empieza con el individuo. En realidad, para la creación y para la evolución, empieza todo pluralmente.
Está todo, 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 todo. Las plantas, cada cosa viviente aparece en números, todo aparece en números. No hay nada que sea una sola. Todos los individuos somos células de algo que apareció más grande precedentemente. Entonces, dentro de este ser colectivo, este ser humano que es colectivo, se encuentran sus individuos. En la mente de cada individuo está representada la prioridad colectiva, porque así es como necesita sobrevivir la colectividad, que sea más importante la colectividad por encima de todo. Por eso nadie quiere ser separado, nadie quiere ser demasiado distinto, todos están conscientes de saber lo que le hizo a otro o cómo se sienten con respecto a él, porque es lo que más importa. Y a su vez, en cada individuo se agudiza la mente lógica analítica para poder empujar más fuertemente. Entonces hay como una estructura, una jerarquía que empieza en una cúspide, en un líder, ponele, o en un individuo loco que hace lo que quiere, y al mismo tiempo contenido dentro de una colectividad. Y la colectividad también se sirve de esta voluntad concentrada en el individuo. Entonces, es muy interesante ver que los partidos políticos en los cuales parece que estamos siendo reducidos hablan de individualismo, egoísmo, porque yo me creo mi propio destino y que lo que yo importo y que yo, mi éxito y que qué sé yo, y que el capitalismo y que yo gano y que qué sé yo, está contrapuesto a lo que es que importe la colectividad, la sociedad, el otro viene primero, el colectivismo, etcétera. Muy interesante que estamos terminando en esta polaridad, que aparentemente, por lo tanto, nos confirma que Marx y el socialismo en realidad no estaban hablando de una nueva propuesta política. Sí, hablaban de una nueva propuesta política, pero en realidad lo que los motivó fue un desarrollo, un salto en el caudal inteligente, o sea, una evolución intelectual que ocurrió en la sociología, porque en efecto en ese momento estaban creciendo todas las ciencias de sociología y psicología. Entonces eso dio para que empezaran a entender distintamente las posibilidades y las injusticias que estaban ocurriendo en las formas gobernativas y empezó a detectar cosas que podrían no ser quizás, que están mal, que están equivocadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Marx se, o sea, por tratar de dar ejemplos, y Engels, y qué sé yo, por tratar de dar ejemplos y explicar lo que estaban entendiendo, designó, nombró el sistema contemporáneo en su momento como capitalismo y ustedes, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, estos países que están todos ahí enamorados de sus bancos y su industrialización y sus clases elitistas y qué sé yo, están siendo injustas, están causando, se están apoyando en las masas y qué sé yo, y se pusieron muy defensivos. Y además que empezaron a entender también que lo que estaba sugiriendo era que larguen un poco el dinero y que distribuyan el dinero de otra manera. Y las dos cosas causaron bastante defensividad y ahí eso nos empujó hacia lo que tendemos a caer siempre, que es en la polaridad. Ahora encontré una palabra nueva que la voy a buscar porque me gustó mucho. La polaridad o lo que es lo binario, que como dije anteriormente, es algo que tendemos a hacer de todas maneras. O sea que eh, nos queremos agarrar enseguida de eso que parece ofrecernos más seguridad ante el miedo, la inseguridad, los desafíos de la existencia orgánica en el mundo, que es la mente lógica analítica. O sea que nosotros tendemos a caer hacia lo que ahora estoy llamando la acromatopsia. La acromatopsia es o monocromatismo,
es cuando es el problema en la visión que no ves más que blanco y negro. O sea que solo puedes ver blanco y negro. Y me parece una muy buena palabra para quizás empezar a usar más seguido. Entonces, en vez de en ese momento los intelectuales, porque inclusive el socialismo estaba apareciendo y el marxismo también gustaba en Inglaterra, no es algo o sea, que los dividió enseguida. Vino de las ciencias humanas, de la sociología, de la psicología, que estaba comprendiendo nuevos valores en las estructuras políticas. Si se hubiesen en ese momento detenido a decir, esperen, esto no se trata de que tenemos que defendernos de la amenaza de un nuevo sistema político. Esto se trata de que estamos poniéndonos más inteligentes con respecto a cómo nos gobernamos. Y estas nuevas maneras de comprender lo que terminamos haciéndonos nos presentan con un desafío de que un sistema gobernativo que sea más cierto al diseño natural de mantener la colectividad junta es mucho más difícil y es difícil quizás también de hacer a través de todos los mecanismos y sistemas que estamos usando ahora como civilización. Pero es más orgánico porque inclusive nosotros vemos en comunidades, no sé si alguno de ustedes han estado en una comunidad así, tipo de una colectividad de esas que cada uno hace todo, hace todo, qué sé yo, la cocina, un kibutz o lo que fuese, no sé. Si uno conoce uno de estos lugares, lo que notas enseguida es que no ves al jefe por ningún lado. Y todo el mundo está alegre, siendo un bailarín, siendo un artista, siendo un genio, siendo un poeta. Todo el mundo parece estar desplayándose muy libremente. Se está por acabar, a ver, muy libremente. Y tenés que ir a averiguar dónde está la organización, o sea, la autoridad, y si querés hacer algo importante, generalmente te llevan a, bueno, esto lo decidimos entre toda la gente que vive en esa zona de la granja, y si querés hacer algo más impactante, finalmente conoces el jefe, pero cuesta. Hoy en día no cuesta, basta sacar la cabeza por la ventana que ves un auto de policía que te recuerda vos estás bajo el gobierno. Pero en una comunidad la tendencia natural, orgánica del ser humano es encontrar una forma de ordenarse socialmente bastante más suelta en lo que es su default natural de las estructuras pesantes y rígidas que hemos diseñado para ordenar la, la sociedad. Por lo tanto, para hacer algo que imite más la forma orgánica de poder ordenarnos más sueltamente, seguramente será un desafío, inclusive viendo cómo podemos hacer para mantener nuestros inventos, sistemas administrativos, dinero, etcétera, y que eso de alguna manera se transforme en una manera donde la voluntad de cada uno va hacia la totalidad del colectivo, mucho más enteramente, donde cada uno tiene un pequeño grano de arena que forma la colectividad, bueno, que es lo que se habla mucho en muchos... Bueno, entonces el ejemplo de lo que estamos pasando, por ejemplo, en Argentina es perfecto. Vemos el resultado de lo fácil nos hemos alejado con el idioma, con el hablar, de la inteligencia que comprende cómo debe funcionar un gobierno, más allá de los partidos políticos, o de que si es un Kirchner o no es un Kirchner, cómo debe funcionar la gente capacitada en todos los ámbitos políticos hacia el funcionamiento del aparato gobernativo del país. Esa conversación, ese conocimiento, cada vez lo tenemos menos y lo vemos inclusive en la manera de hablar. Porque todas las discusiones y las peleas, estoy con un amigo que conozco solo de Facebook, pero justamente siempre peleó de esto, no hay conversación acá. Enseguida lo que le interesa es llamarme un zurdo a mí, es decirme que soy de izquierda, es decirme que... Y vos ves tanto, y cuanto más jóvenes, más te insultan con esta cosa de zurdito,
y menos comprensión tienen de la historia o de cómo debería funcionar su gobierno. O sea que en el idioma ves precisamente lo que este escrito está hablando. El idioma reflejado en las nuevas generaciones en cuanto a cómo hablan. Por eso la educación es lo más importante. Enseguida habría que hacer un programa, crear un programa, no una cosa de ideologías nuevas y de progresivas que se esmeren por introducir nuevas ideas, no, sino que simplemente traigan de vuelta todo lo que tenemos de la historia reciente para saber y aprender lo clásico, lo fundamental de manejar, los conocimientos de base, de funcionamiento, de administración, para que puedan articular sus ideas la gente, las nuevas generaciones. Hay que agrandar y hacer un programa educativo para que se vuelva a educar el país, para que el país de vuelta sea un país educado, no educado con que, yo ahora tengo un género, no soy género neutral, soy de los modernos. O sea, eso es la vanguardia de ahora. Y no te saben explicar nada. Bueno, no quiero hablar de eso porque ya me metí en líos. Pero bueno, este, esto es muy importante. Me fui al recarajo. Pero bueno, inclusive, bueno, para que ya lo toqué el tema. La sexualidad es lo mismo. La sexualidad humana, perdón, la homosexualidad. La homosexualidad de la especie, la homosexualidad del ser humano, como lo es la homosexualidad de cualquier forma viviente, es algo, un fenómeno, un comportamiento, una manifestación, lo que quiera llamarlo, que le ocurre a su sexualidad. Tiene que ver con su sexualidad, esa sexualidad que está definida por los dos géneros. La forma, el diseño de la sexualidad de todas las formas vivientes está diseñada por dos géneros. En esa sexualidad, en este caso humana, ocurre la homosexualidad cuando se invierte, o sea, se pone el mismo género con el mismo género. Es así de fácil. Eso define la homosexualidad. Ahora, estábamos comenzando a desarrollar inteligencias de ciencias biológicas, de psicología, que nos estaba poniendo más inteligentes con respecto al fenómeno de la homosexualidad en cuanto a por qué ocurre. Entonces enseguida en los años 50 partió lo que es evidente, que la influencia de los padres sí pueden llevar, no será el único motivo o no, o un motivo que excluye cualquier otro motivo, pero fue obvio que se descubrió enseguida que el desarrollo con el padre, la relación con el padre, con la madre, el trato de la madre, la relación entre el padre y la madre, todo cuando se es bebé, niño, como el trato con los niños y con las hermanitas y los hermanitos, y todo eso influencia el desarrollo de la autopercepción, de la confianza sexual en sí mismo a medida que el niño va llegando a la adolescencia. Bueno, todo eso estaba creciendo en el sector tridimensional de comprensión orgánica de la especie y su sociedad, porque tiene que ver con todo el desarrollo de la sexualidad, con el contacto, inclusive lo que pasa hormonalmente, quizás durante el embarazo, las influencias químicas en la madre, en el padre, que en los espermas, qué sé yo, todo esto, el por qué ocurría la homosexualidad, qué es lo que puede provocar el desarrollo de más homosexual en cuanto a números, en cuanto a intensidad en la especie, era algo que se estaba empezando a comprender de una manera más, en un caudal más inteligente. Hasta que, hasta que hubo que resolver un problema y lo resolvieron linealmente, porque los Estados Unidos no podían aceptar que fuera violencia, que hubiese, o sea, vieron que era mucho más fácil simplemente designar una categoría y para que fuese un grupo y no tener que, o sea, reconocer qué hice yo para causar eso en mi niño, o qué responsabilidad tuvo la escuela, la sociedad, la manera de vivir capitalísticamente, para no pensar en todas esas cosas. Es mucho más fácil, bueno, el que salió así, lo ponemos en un grupo y los protegemos, que no se los maltrate, que no se los segregue, y todo esto necesitaba
aunque no se dieron cuenta, para que pueda ser un grupo sin inteligencia social, espacial, orgánica, tridimensional, sino que lineal, lógica, respuesta, agrupación y basta, se tiene que establecer que se nace de esa manera. La voz está separada a lo que grabo. Qué loco, ¿qué está pasando? Bueno, entonces así fue como aparecieron las ideologías de derechos civiles para los homosexuales, y los homosexuales ahora son una categoría, y lo que antes era un solo ser humano, colectivo, tridimensional, orgánico, espacial, temporal, ahora se convirtió en una planilla donde está designado un grupo de gente categorizados como gays o no gay, y además también bueno, se hicieron otros quilombos más, que también los transgéneros y qué sé yo, todo se tuvo que crear en categorías a lo largo de una linealidad lógica analítica para poder no tener que tener una inteligencia, una explicación de ciencias humanas, de psicología, de desarrollo fisiológico de la mente, de influencias culturales y sociales y todo lo demás que explican qué es lo que hace que un niño de repente se sienta más libre de sus problemas o más identificado o más apreciado por sus padres y se pone un vestido y de repente se convirtió en transexual. A medida que creció eso lo llevó a la transexualidad. Todas esas cosas no hay que hablarlas más porque tenemos una perfecta explicación analítica y lineal que agrupa a cada persona en casillas y resuelto el problema. Entonces, me supongo que debemos elegir. Queremos hablar en el presente, sin condicional, sin subjuntivo, sin una contemplación de variantes hacia el futuro, o, queremos ser inteligentes con respecto a nuestras propias ciencias, o queremos hablar en el presente y no comprender, por ejemplo, la sexualidad del ser humano. Como todo, la sexualidad, el aparato digestivo, el aparato sanguíneo, todo se desarrolla, todo nace en la concepción y se desarrolla, se establece una forma. La sexualidad, más que, qué sé yo, el aparato digestivo, tiene un periodo, ¿no?, de desarrollo hasta la adolescencia, donde hay mucho que tiene que ver con el desarrollo de la moral hacia mí mismo, mi percepción propia, mi confianza en la sociedad, mi perspectiva de los demás, o lo que yo pienso, piensan hacia mí los demás. Todo lo que es el desarrollo psicológico de la persona tiene mucho que ver con cómo esa persona se va a expresar y le va a gustar o va a estar interesada, porque uno de los fenómenos de la homosexualidad es que usando la sexualidad, o sea, usando la aceptación, el amor, el cariño, la pasión, el placer que ocurre en la sexualidad, se busca de remediar a cosas que no han sido bien del todo definidas, formadas, faltan, carentes. Típicamente se dice que un gay todavía está buscando el padre, para hacerlo simple. O sea que en esta capacidad la sexualidad es bien distinta a los demás desarrollos fisiológicos, porque es como un árbol que continúa formándose hasta la adolescencia. Entonces, inclusive tiene eh, formas que volverían o que quieren volver a su configuración creada por la evolución, por el diseño anatómico de la vida, que quizás de alguna manera tratarían de restablecerse si supiésemos ayudarlo, ayudar a la mente a que se fortifique, a que continúe desarrollando eso que no desarrolló, quizás no, pero de todas maneras es una ciencia que ya dijimos no queremos más saber, no nos interesa más, porque ahora se decide
si sos o si no sos, o sea, si naciste o si no naciste, para que te metas en esa categoría y no tengamos que preocuparnos más por el asunto. O sea que la linearidad, y así como el idioma nos hace más brutos, como explicó, nos puede hacer más brutos hablando en el presente y no usando el condicional, no nos permite ser sofisticados, articulados, tener tacto y gracia, inteligencia, en la comprensión emocional de los demás y de nosotros mismos, por culpa de no tener el instrumento del idioma funcionante de esa manera, como explica el escrito. De la misma manera, la linearidad, la simplicidad en esta manera ideológica que hemos resuelto la sexualidad y la homosexualidad nos hace más ignorantes y menos comprendedores de nuestra propia biología, nuestros cuerpos tridimensionales, espaciales, temporales, que pueden cambiar con el tiempo. Quizás le cuesta cambiar, pero de todas maneras sabremos la verdad del diseño orgánico del ser humano y de nuestra sexualidad, no una planilla de categorías diseñada por ideologías, ideas inertes, ideas lógicas y analíticas. Bueno, muy bien. Perdonen que haya salido tan largo, pero hasta luego.